ser periodista, entre otras cosas, es ser un testigo de los procesos históricos, poder analizarlos, poder profundizarlos. Y cada lugar tiene sus realidades particulares. Europa, Europa tiene, bueno, una larga historia llena de paradojas, de contradicciones. Y alguien que ha vivido más de 20 años, bueno, tiene la posibilidad de ver las, yo diría, evoluciones e involuciones de un lugar. El antisemitismo en Europa vuelve con toda la fuerza. Seguramente estaba ahí. Alguien que lo denuncia permanentemente, pero claro, mirando más allá del árbol, tratando de comprender el bosque, es el periodista Alejo Shapire, que vive en Francia hace más de 20 años. Alejo, ¿cómo estás? Miguel Steuermann, el director de Radio High, te saluda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por esta invitación. No, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos por esto primero. Vemos todo el tiempo hechos y hechos. Hace unos días, bueno, golpearon otra vez a un judío a la salida de una sinagoga en Francia, Bélgica ni hablar, España. No hay lugar casi en Europa, por lo menos muchos países donde el antisemitismo no esté con toda la fuerza y sobre todo a partir de esta realidad del 7 de octubre. ¿Qué dirías? Que sí, yo creo que el 7 de octubre fue un gran revelador. No es que creó al antisemitismo, sino que puso sobre la mesa un fenómeno que era más o menos visible por las personas que se ocupan de registrar las ideas y las manifestaciones, mucho menos espectaculares que las del 7 de octubre, pero que existen en distintos lugares del mundo. Y lo que pasó el 7 de octubre en Israel, lo que hizo fue activar en algunos casos y en otras o simplemente echar un poco de luz sobre lo que ya estaba ocurriendo. Y sí, en todos los países se están registrando este, incrementos de actos antisemitas de manera muy significativa. Estamos hablando de más de 200, 300% en ciudades como París, Londres, este, con ataques en todos los países europeos, sobre todo aquellos que tienen una comunidad judía. Ujú. Pienso que no es que se había ido, pienso que también se ha transformado, ya no es más el mismo tipo de antisemitismo, es un antisemitismo que obra no por la raza aria, sino en nombre del antirracismo, lo que es bastante perverso, ¿no? Ya entraremos en ese aspecto que es tan interesante. Digo, hace más de 30 años Oriana Fallaci hablaba con mucha contundencia de Eurabia y lo que significaba esa invasión islámica a Europa que ha cambiado desde ya la fisonomía. Lo habrás visto en estos más de 20 años también viviendo ahí en Francia. Digo, ¿cuánto de esto hay en esta Europa que ha sido, algunos dirán, invadida por una enorme migración musulmana y lo que es este Islam radical que en muchos lugares aparece? ¿Cuánto hay de temor también propio en los países europeos? A ver, hay una realidad demográfica que simplemente habla de una presencia de personas de origen islámico eh, mucho más importante que en otros momentos de la historia. Basta con ver cuáles son los primeros nombres que encabezan los recién nacidos en Europa y en el top 10 aparecen siempre Mohamed. Y es una realidad que simplemente basta con caminar por la calle, ver el tipo de comercios que ha prosperado, ver simplemente la cantidad de mujeres violadas en la calle, es innegable esto. Ahora, eh, también hay que ver que esto fue acompañado de una radicalización que también ha prosperado el integrismo islámico. Es decir, que se ha vuelto, esa señal de identidad se ha reforzado mucho más. Es decir, hoy vemos a chicas muy jóvenes llevar el velo islámico,
cuando sus madres o sus abuelas no lo llevaban aquí en Francia. Entonces estamos también asistiendo a una radicalización de personas que no necesariamente estaban destinadas a seguir por esta senda. Ujú. Esto le da una complejidad extra, obviamente, a los fenómenos. Y dijiste, claro, se da ya no entre los grupos de derecha el antisemitismo o las realidades de xenofobia en Europa, sino con la participación del progresismo. Has escrito, obviamente, la tradición del progresismo en nombre de la libertad y de la democracia. Por ejemplo, estos grupos más radicales encuentran la posibilidad de expresarse de la peor manera, ¿no? Sí, hay un cambio significativo en la gran marcha que hubo en París hace pocos meses contra el antisemitismo. La presencia de la extrema derecha, que es la heredera del colaboracionismo nazi, pudo desfilar y tuvo mucho menos problemas que la izquierda radical, a la que no se quería en la manifestación, por ser cómplice ideológica del Islam radical. Eso es algo muy significativo, muy nuevo, porque es doble el fenómeno. Esto que se ha llamar el islamo-izquierdismo, es decir, una alianza de hecho entre el Islam político radicalizado y la izquierda radical, que piensa que tiene en el Islam una figura de la resistencia a el hombre blanco, y que ve en Oriente Medio, de manera completamente errónea, una reproducción del colonialismo que podía verse hasta los años 50 en Europa. Entonces, eso es lo novedoso, es cómo la izquierda le hace piecito a la extrema derecha, perdón, a la extrema derecha, a la izquierda radical le hace piecito al Islam radical, y funciona en muchos casos como caballo de Troya. Es decir, piensan que como están en el casillero oprimidos los musulmanes, tienen que estar de su lado, y no se dan cuenta de que muchas de esas personas que apoyan tienen agendas que no son nada, tienen nada que ver ni con los derechos humanos, ni con el feminismo, ni con la lucha contra el sexismo y la lucha contra la intolerancia. Ujú, Es una alianza contra natura, pero que permite prosperar políticamente al Islam radical. ujú. Alejo, y claro, el análisis es claro a esta altura. Es difícil a veces hacer proyecciones, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Para dónde va esto? Yo pienso que, como muchas veces se dice, los judíos son el canario de la mina, son los primeros en enfrentar esta intolerancia y este racismo disfrazado de antirracismo que está golpeando, y que la parte no judía de Europa se está dando cuenta de que son los próximos en tener que defender su manera de vivir, sus valores, su cultura, y van a tener que o bien enfrentarse o someterse. No va a haber una defensa de la sociedad abierta y las libertades que conocemos, de la libertad de la mujer, de las minorías sexuales, si no hay una reacción de las mayorías que han dejado que prospere una intolerancia que, como tiene el color de piel muchas veces oscuro, se le da un cheque en blanco para hacer las cosas que quiere en función de nada, del relativismo cultural y un buenismo que le está saliendo demasiado caro a Europa. Enfrentarse o someterse, dijo Alejo Shapire respecto del desafío que tiene Europa. Y en eso además viene un fenómeno extra que quisiera que analizaras un minuto, que es, por un lado, aparecen nuevos gobiernos de derecha, en algunos casos casi de extrema derecha, con actitudes bastante xenófobas, pero por otro lado, bueno, también otros. Y quiero llevarte, por ejemplo, al tema de la UNRWA, ¿no? Que ha sido tan
mentado en la complicidad con el Hamas y donde Europa, de hecho, en esta realidad que vive Israel, bueno, políticamente tomó actitudes, pero vuelve a tener otra vez complicidad con la UNRWA, brindándole recursos y como diciendo, bueno, no es tan grave lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos sido de hecho cómplices políticos de parte de lo que acontece en esa realidad. ¿Cómo lees esto entre gobiernos de derecha en Europa y otra vez, digamos, de alguna manera casi siendo sometidos por los intereses o de la UNRWA o de otros? ¿Cómo ves ese movimiento interno político? Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas en esta época porque hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de derecha, de extrema derecha, de los partidos, porque son muchas veces distintos, tienen distintas prioridades, distintas agendas. Se puede ser pro-Putin o anti-Putin y ser de lo que se llama la extrema derecha, se puede ser pro-israelí o anti-israelí siendo de extrema derecha. Pienso que son etiquetas que están bastante obsoletas. Lo que sí creo es que el tema de la UNRWA y que todas las instituciones internacionales que han quedado en evidencia el 7 de octubre este, tienen un problema que radica en cómo están construidas ideológicamente. La ONU eh, no está en manos necesariamente de democracias, no está, sus instituciones están eh, dirigidas por una ideología que en nombre del antirracismo ha hecho elecciones de quiénes son los buenos y quiénes son los malos desde el vamos. Y hay también una cuestión de pragmatismo, es decir, no han encontrado a alguien que pueda hacer el trabajo de la UNRWA en su lugar de momento y dicen peor es nada. Entonces tenemos una mezcla de instituciones fallidas, con problemas ideológicos, con problemas logísticos, con gobiernos europeos de distinto color que no se ponen de acuerdo en un tema en el que tienen que actuar teniendo en cuenta que tienen una población, como mencionabas, musulmana, que es muy importante y que vota. Entonces todos estos factores entran en juego. Señores, lo ha descrito con tanta claridad Alejo Shapire. Europa y el desafío interno. Los judíos que somos simplemente, como tantas veces, ya lo he dicho, el canario de la mina, pero lo que comienza con los judíos, como ya nos enseñaba Simón Wiesenthal, nunca termina en los judíos. Querido Alejo, gracias y gracias siempre por estar denunciando todo lo que ahí pasa y tratando de explicarlo también. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. El periodista Alejo Shapire, desde Francia, en este viejo continente que es viejo en la repetición de sus realidades más allá de los matices y las novedades, pero el antisemitismo sigue siendo y está ahí, muy presente.